Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias nuevamente por estar en sintonía de su programa Conversando con Luis Hernández. Oiga, una noche muy especial, una noche de gala. Tendremos de invitado a un experto restaurador, conocedor del tema de lo que son las restauraciones, la preservación y el cuidado de la imaginería y sobre todo el patrimonio cultural y religioso de Guatemala. Recordemos toda esa historia rica que tiene Guatemala a través de los tiempos y que poco sabemos de poder cuidar nosotros nuestro patrimonio, y que hoy con este bello programa estaremos tocando temas de suma importancia que nos ayudarán a ir conociendo cuáles son los cuidados. Así que sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al licenciado Luis Manuel Muñoz. Tu casa, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y esperemos de que la gente interactúe con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, es un gusto estar aquí y conversar nuevamente sobre este tema. Me dará mucho gusto pues brindar la información que pueda en este espacio. Claro, Luis, ustedes sabrán, Luis Manuel es licenciado, es egresado de la Universidad de San Carlos y que tiene varios pergaminos dentro de lo que es la restauración del patrimonio cultural de Guatemala. Luis, comencemos con la parte fácil. ¿Qué es el IDAE? Vamos a ver, el IDAE es una institución que fue creada 24 de febrero de 1946 durante el gobierno de Juan José Arévalo. Estaba adscrita al Ministerio de Educación y así se fundó como una institución para el estudio de la antropología, de la historia, arqueología, para todas estas ramas sociales. Así funcionó y así sigue funcionando. Luego se convirtió en lo que se llama hoy Dirección General de Patrimonio Cultural. Luego en 1986 pasó a formar parte ya del Ministerio de Cultura y Deportes cuando se fundó durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Eso es, digamos, a grandes rasgos. Y aquí lo que podría valer es preguntar qué sería el Departamento de Restauración. Esto es obviamente una dependencia del IDAE, que fue creada a raíz del terremoto de 1976, el terremoto de San Gilberto. Ahí se crea una oficina con gente muy preocupada por el rescate de una forma mucho más sistemática, de una forma mucho más valedera para cómo tratar de este patrimonio. Se llamaba URPAC. Rápidamente esta oficina de URPAC fue absorbida por el IDA, el Instituto de Antropología e Historia, y luego se llamó en aquel entonces Taller de Restauración, luego pasó a llamarse Centro de Restauración, por lo cual mucha gente nos conoce como CEREBIEM, porque ese es el nombre que más se popularizó, pero con las cuestiones institucionales cambió el nombre y ahora se llama Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles. Es el que funciona desde hace ya 44 años. Y tiene a su cargo pues la tarea de salvaguarda, conservación y restauración del patrimonio mueble de la nación. Y de alguna manera pues fue la punta de lanza la que abrió la idea formal, técnico-científico de tratar el patrimonio. Sigue siendo quien da los lineamientos generales y vemos que a partir de lo que hace el IDAE es como se realizan la mayoría, si no es que el 100%, los criterios de intervención y de restauración que se hacen en este país. De alguna manera el IDAE creó una forma basada en patrones internacionales, digamos, y el CEREBIEN los aplica y lo adapta a su medio ambiente, genera una propuesta de criterios de intervención muy particular para Guatemala y sobre todo en el tema que aquí nos trae sobre la conservación de nuestro patrimonio religioso y más específicamente el patrimonio religioso de nuestra imaginería, la escultura religiosa. Entonces, ahí tratamos criterios de intervención basados en patrones internacionales, pero con un cariz más nacional, donde incorporamos toda la parte de la tradición como se manejaba antiguamente. Y ustedes recordarán, estoy seguro, cuando veían en las calles que decía aquellos rótulos de que se hacen y se retocan imágenes, ¿verdad? Toda esta gente que era muy profesional en su campo tenía que atender también esta tarea que ahora nosotros hacemos, y lo hacía de acuerdo a sus parámetros, a sus criterios, ¿no? Y lo hacía de una forma muy tradicional, siguiendo como la estructura de cuando se realizaba una obra y no necesariamente cómo se tenía que atender a nivel de restauración.
de alguna manera funcionó, era lo que había en ese momento, pero a partir de la creación del CEREBIEN o del Departamento de Conservación y Restauración, pues ya esto cambia un poco, pero no nos alejamos totalmente. Tomamos los lineamientos internacionales y luego lo que hicimos fue adaptarlo con esto que ya traía la tradición de la escultura guatemalteca. Y así es como sale la idea y como seguimos trabajando y seguimos pues funcionando y seguimos dando los resultados que damos hasta la actualidad. Claro, ese trabajo podemos llamarlo, sin menospreciarlo, empírico. También sirvió de plataforma para que ustedes adquirieran algún tipo de conocimiento también. Dentro de lo que es la imaginería tradicional guatemalteca, vamos a hablar, el IDAE, ¿cómo la clasifica? ¿Es cultural? ¿Es religioso? ¿Cómo la clasifica acá? En realidad, no tanto el IDAE, digamos, sería la Ley de Protección de Patrimonio Cultural, que la considera toda parte de un patrimonio cultural. Pero para llegar a esto hubo que pasar por un proceso. Y vamos a retroceder en el tiempo, en realidad, y nos vamos a quedar en este espacio, ¿verdad? El espacio de la imaginería religiosa. Esta imaginería religiosa, cuando fue creada, en realidad fue creada para una función específica. Lo que tenía era eso. Un elemento útil para una función de catequesis, nada más. Obviamente tenía contemplada la estética, la belleza que estaban de la mano para que esta función pues fuera mucho más asimilable a través de esa belleza. Pasa el tiempo y luego nos damos cuenta que esto se está convirtiendo como en algo muy valioso, no solo por la devoción que podemos sentir hacia ellos, sino por sus características, por sus rasgos estéticos, y entonces la empezamos a denominar como obra de arte. Luego esta obra de arte, pues ya pensamos que tiene un valor histórico también, porque le va pasando el tiempo, va quedando, sus autores van muriendo, ya solo los tenemos en el recuerdo. Entonces esta obra de arte ya también tiene un valor histórico, pero se queda igualmente corto. Entonces había que hacer algo más por esta obra de arte que también termina siendo un poco subjetiva. Entonces había que generar un término que pudiera abarcar todo lo anterior, pero que además le diera una potestad muy particular e independiente, digamos que le diera un rango mayor dentro de este englobado, y ahí es donde aparece el término de patrimonio cultural. Entonces este patrimonio cultural te está diciendo que toda esta imaginería religiosa a la cual nos estamos refiriendo sigue manteniendo su función de catequesis, sigue siendo una obra de arte, pero además sigue teniendo su valor histórico, pero además también se convierte en un patrimonio. ¿Qué sería un patrimonio? Un patrimonio es esta expresión que tenemos todos los seres vivos, todos los seres humanos, para responder a las necesidades de nuestro entorno. Todo lo que queremos hacer para demostrar nuestra presencia en un momento determinado. Toda la producción que estamos haciendo para decir, esto fue nuestro momento, aquí así fue la forma como pensábamos, como creíamos, como queríamos vivir, y lo dejamos plasmado a través de estos elementos artísticos, ¿verdad? Y eso es parte del patrimonio, y ahora ese patrimonio es el que hay que conservar. Y entonces ahí es donde entra la ley que dice que todas estas manifestaciones que tienen carácter de únicos, originales, bellos, estéticos, históricos, y en este caso hasta devocionales, forman parte de un englobado que se llama patrimonio, y es el que ahora tenemos que cuidar. Sí, definitivamente. Surgen preguntas, a mí me las hacían algunos amigos. ¿El IDAE tiene potestad sobre el patrimonio o solamente es un ente, una guía o un...? Sí, en realidad el IDAE sí tiene la responsabilidad de la salvaguarda de este patrimonio, sobre todo el patrimonio que se considera estatal. Cuando decimos estatal nos referimos a este patrimonio que le pertenece a todos los guatemaltecos. Y eso incluye el patrimonio que está dentro de las iglesias. Porque lo que está dentro de las iglesias no solo le pertenece a la Iglesia Católica, le pertenece a todos los guatemaltecos por igual, porque porque en buena medida todo este patrimonio, aunque sea dirigido, direccionado y administrado por la Iglesia Católica, pero representa una identidad nacional, por lo que habíamos comentado hace un momento, porque nos está hablando de un momento histórico, de un pensamiento específico, de una época, de una forma de vivir.
con lo cual nosotros vamos entendiendo cómo éramos nosotros los guatemaltecos en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XIX, a través de estas imágenes. Estas imágenes no solo, lo hermoso para mí no es que solo representan esta gran devoción que podemos sentir hacia ellos, sino que también están hablando de cómo pensaba esta sociedad. Y eso lo vemos y lo seguimos viendo a través de cómo hemos evolucionado, cómo hemos modificado nuestra forma de presentar a nuestras imágenes. Cuando vemos fotografías antiguas y vemos cómo las arreglábamos, por ejemplo, a cómo las vemos actualmente, nos damos cuenta que hay una gran diferencia. Pero esa diferencia es un producto de una evolución, de cómo vamos aprendiendo a entender este patrimonio, cómo lo vamos sintiendo propio, cómo nos vamos desarrollando, desenvolviendo a través con los recursos que tenemos en cierta época. O sea, cuando hablamos y vemos, inclusive nos vamos a salir un poco, pero cuando vemos un adorno procesional, por ejemplo, cuando vemos cómo lo hacían en las décadas de los 50, de los 60, de los 80, 90, cómo lo hacemos actualmente, ha cambiado mucho, pero ha cambiado porque tenemos más tecnología, tenemos más conocimientos, tenemos más información y todo eso es una evolución. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos ahora las fotos de 1950, 60, lo que estamos viendo ahí es el reflejo de cómo éramos nosotros los guatemaltecos de la sociedad de esa época, cómo sentíamos, cómo vivíamos y cómo considerábamos que algo podía ser hermoso. Algo que quizás ahora a nuestros ojos actuales decimos, no era tan bonito el adorno, pero es un error verlo con los ojos del 2019. Hay que verlo con los ojos de ese momento, ¿verdad? Y así, volviendo a la imaginería también nos está hablando. La forma como la presentamos, cómo le arreglamos sus cabelleras, cómo le colocamos sus ornamentos, cómo le colocamos todo lo que le queremos poner, la ropa que le ponemos, el estilo, el gusto de la ropa que le ponemos. Todo eso va hablando de nosotros. Y eso finalmente se convierte también en patrimonio, porque el patrimonio que nosotros protegemos como institución, digamos, es el patrimonio tangible, es decir, lo que podemos tocar, el patrimonio, la escultura, para ser más técnico. La materia. Pero esta materia, lo que está protegiendo a sí misma es un patrimonio mucho más grande, mucho más fuerte, que es un patrimonio intangible. Es decir, todos esos sentimientos que forman una identidad nacional, todo esto que nos hace sentir guatemaltecos. Y en ese patrimonio intangible y en nuestra hermosa Cuaresma y Semana Santa, por ejemplo, lo que sentimos ahí es todo este bullicio de las calles, los olores que sentimos, los colores que vemos, todo eso que ya ni siquiera podemos definir en una forma, pero que es un ambiente. Todo ese ambiente es un patrimonio. De hecho, este mismo programa o este tipo de programas están formando ese patrimonio. Es algo que hace 60 años no existía, ¿verdad? Porque no teníamos toda esta tecnología y ven cómo vamos evolucionando. Y ahora tenemos hasta la posibilidad de transmitirnos a través de redes sociales, de comentar estas cosas y eso es parte de nuestra evolución y parte de la cultura que estamos formando y esta cultura que nos hace guatemaltecos como tales. Definitivamente toda esa transición y a través del tiempo nos va a hacer crecer como sociedad y nos va enseñando, como bien tú dices, cómo era la vida de nuestros abuelos y eso nos va creando también una conciencia del cuidado del patrimonio. Claro. Lamentablemente en Guatemala la imaginería guatemalteca ha sido muy descuidada por diversos factores, por desconocimiento, por no sé, tantas cosas que se pueden hablar dentro de una organización. Específicamente, hablando de una imagen, lo más delicado es el encarnado. Digamos, podría ser lo visual, porque está lo estructural, pues definitivamente, que eso también fue un tema que tocamos con el ingeniero Camey, que es un amigo en común con nosotros, sobre los arneses que ahora afortunadamente ya se le colocan a las imágenes, principalmente de nazarenos. ¿Qué cuidados debemos de tener con un encarnado? Sí, solo voy a agregar un poco a tus estadísticas. En realidad la imaginería religiosa ha sido muy lastimada y poco cuidada, pero a eso le sumamos en realidad el patrimonio en general en Guatemala, todo, desde el prehispánico hasta esto que estamos hablando ha sido depredado, descuidado, mal atendido. No hay políticas realmente fuertes para proteger esto. Estamos todavía en ese proceso hasta de aprendizaje. Y volvemos a lo mismo que habíamos hablado. Mucho de esto es porque no teníamos el conocimiento, no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos
cómo manejar todo esto, y estamos generando leyes, generando reglamentos, y que en algún momento terminan hasta siendo un poco incómodos para muchos, sobre todo cuando llegan a la idea y empiezan a pedir las formas, cómo hacer una solicitud, cómo hacer el tiempo de espera, desafortunadamente precisamente por lo mismo, porque no tenemos toda esta infraestructura que deberíamos de tener y que lamentablemente no tenemos, pero que estamos haciendo todo lo que podemos con lo que tenemos actualmente. Y eso es parte de este proceso de cuidado. Y con relación a que el encarnado es lo más delicado, sí, tal vez visiblemente sea lo más delicado, pero en realidad es todo el conjunto lo que es muy, muy delicado. Estamos hablando que si seguimos en este tema de la imaginería religiosa, mucha de ella es muy antigua, obviamente es única, es irrepetible. Entonces cualquier cosa que le pase, ya sea a su encarnado, ya sea a la madera, ya sea a su parte estructural, a todo lo que le pase, y eso incluye hasta el entorno donde se encuentre, le está afectando. Y le está afectando de manera grande. Y ahí es algo muy interesante lo que dijiste, porque en realidad la tarea de conservación que nosotros hacemos es sobre la imagen, digamos, sobre la escultura. Pero toda la tarea de conservación que está alrededor es también responsabilidad de los que están a su cuidado, es decir, los miembros de hermandades, cofradías, asociaciones, los sacerdotes que guían las iglesias, pero también los mismos devotos. Todo el devoto que se va a acercar a una imagen también debe de ir, eso también ha sido un aprendizaje, debe entender que si nos acercamos a esta imagen, por mucho que la querramos, pero si le estamos tocando, si lo estamos besando, qué pena decirlo, pero de alguna manera lo estamos lastimando también, porque todo este contacto no le hace bien a la escultura. Entonces vuelvo a la parte técnica. Y aquí es una cosa que es interesante y hasta un poco difícil hasta de entender, ¿verdad? Estamos hablando de conservar una escultura, pero de preservar una devoción. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio entre la parte técnica y la parte devocional. ¿Cómo hacemos esto, verdad? Porque en la parte técnica hablé ahorita y dije, no toquemos a las esculturas, no las besemos porque le hace mal. La parte devocional la podemos lastimar, ¿verdad? Pero entonces debemos encontrar ese equilibrio. ¿Qué hacemos para que esta devoción no se lastime? ¿Por qué no tocamos la ropa? ¿Por qué no tocamos algo que esté cercano a él y no directamente a la escultura? Queremos, la parte técnica, no le apliquemos, no hablemos con nuestra imagen de devoción con una vela en la mano y le salpiquemos cera encima porque lo estamos lastimando. No acerquemos la candela porque lo podemos quemar. No le pongamos tanto incienso cerca porque lo estamos ensuciando. Hagamos todo esto, pero hagámoslo un poquito más retirado. Entonces, creemos un equilibrio entre lo que tenemos que hacer para conservar nuestro patrimonio, para que así como nosotros tuvimos el privilegio de verlo después de 200, 300 años, ¿por qué le vamos a quitar ese privilegio a la gente que va a vivir dentro de 200 o 300 años? Nosotros también es responsabilidad nuestra de que nosotros tenemos que cuidar esto para que esas generaciones lo logren ver como pudimos tener el privilegio nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que ir alternando esto. Sí, tocaste un tema muy, muy bueno, es el cariño que es susceptible por parte de la feligresía. Realmente yo lo viví por muchos años cuando uno no es que niegue el acceso a la imagen, sino que por el mismo cuidado. Recordemos, como le dice el licenciado Muñoz, en las manos, en los dedos tenemos grasas, contaminantes. En la saliva pues sabemos que definitivamente existen también cosas que pueden afectar a esta imagen. Nuestras imágenes de pasión, principalmente, a tu criterio, ¿son imágenes para procesionar o son de culto? Qué difícil. Es una pregunta difícil, pero es para hacer un entorno de una realidad hacia la preservación y conservación de... En realidad fueron hechas para estar colocadas en altares. Eso es su función original y eventualmente pues fueron pensadas para una procesión de una andaría de 6, 8 personas en un recorrido de 15 minutos o media hora. Cuando pensamos que eso lo trasladamos y volvemos a lo mismo, la cultura es evolutiva
Y todo esto de nuestra Cuaresma y Semana Santa ha evolucionado. Y la evolución nos ha llevado a pasar de estas andarías de 6 personas a recorridos de 1 hora, de media hora, a andas de, ¿qué? De 120 brazos, 140 brazos con recorridos de 17 horas. Entonces, obviamente, hay una repercusión sobre la escultura, ¿verdad? Seamos conscientes que exponemos a la escultura a sol, a viento, a polvo, a humedad, a muchas veces a lluvia, al sereno de la noche, al frío, al cambio de temperatura, del calor extremo al frío profundo de la noche. Obviamente lo está resintiendo. Afortunadamente son esculturas de magnífica calidad, están perfectamente hechas, que tienen la capacidad para resistirlo. Pero ayudémonos un poco, ¿verdad? Protejámoslas un poco. Es lo que siempre decimos, ¿verdad? Nunca nos vamos a pelear con la tradición, nunca vamos a decir nosotros hay que cancelar una procesión, ya no debe de salir por esto. Eso no lo podríamos hacer porque estaríamos lastimando este patrimonio vivo. Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo con las condiciones adecuadas. Hagámoslo con muebles que podamos manejar, instruyamos a nuestros timoneles para que manejen bien el mueble, para que no hayan esos entones que lastiman, para que a los de las liras, para que no hayan problemas con cables, a los que van con el incienso, para que lo alejen un poco de la imagen, que estemos preparados para cualquier incidente, ya sea fuego, lluvia, lo que pueda pasar en el camino, ¿verdad? Y hasta en la actualidad en la que vivimos, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa, hasta un ataque armado, robo, ya no sabemos qué nos puede pasar desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos, tan violenta últimamente. Pero todo esto lo tenemos que prever para que estas imágenes puedan seguir cumpliendo con la responsabilidad y con la tarea que le hemos encomendado ahora a través de esta tradición. La tarea que les pusimos fue que deban de salir en procesión, que deban salir hermosamente vestidos, revestidos maravillosamente. Pero si les ponemos la tarea, por lo menos ayudémoslos a que cumplan la tarea de la mejor forma posible y no esforzarlos, ¿verdad? Y así que esto, como te digo, insisto, ¿verdad? La tarea de conservación, nosotros podemos trabajar la materia en algún problema específico, pero toda esta tarea de conservación es general. Todos estamos involucrados, desde el primer devoto hasta el presidente de la asociación, de la hermandad o de la cofradía, pasando por todos los cucuruchos, pasando por nosotros que somos parte técnica, pasando por las instituciones que están bajo el resguardo y la salvaguarda de ese patrimonio. Todos estamos involucrados para la conservación de ese patrimonio. Definitivamente así tiene que ser. ¿El IDAE trabaja con presupuesto de la Nación? Sí, tenemos un presupuesto, pues como muchas de las instituciones estatales, pues el presupuesto tiene ciertas limitaciones. Eso hace que nos limitemos también en la respuesta que podemos dar a la demanda que hay para el trabajo que hacemos. Pero lo hacemos con todo lo que podemos, ¿verdad? Con todos los recursos que tenemos a la disposición para poder cumplir al máximo. Con todos los pocos, Luis Manuel. Con todos los pocos, ¿verdad? Pero se hace el mejor esfuerzo. Exactamente. Y yo creo que hemos hecho una buena tarea. Mire, cuando pensamos en retrospectiva en estos 48 años y hemos trabajado pues más de 3.500 o 4.000 piezas, pues me refiero a nivel general, no solo imaginería religiosa, sino de todo lo que podemos trabajar. Pues yo creo que hemos cumplido la tarea, ¿verdad? ¿Apoyo de la iniciativa privada o capital mixto? No. Únicamente estatal. Únicamente estatal. Y lo que sí, y quede muy claro también, eso sí, el apoyo de muchas de las hermandades, cofradías, que cuando hacemos el trabajo ellos nos apoyan muchísimo. Además ellos tienen que apoyar también en ciertas tareas que nosotros están fuera de nuestro alcance y que ellos tienen que subvencionar, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa para también darle cabida a nuestros anunciantes, así que volvemos.
gracias por seguir en sintonía de su programa Conversando con Luis Hernández. Y también no olviden que Soluciones Inmobiliarias es la solución a sus problemas. Cuando ustedes necesiten alguna construcción, algún diseño, algún estudio de impacto ambiental, pues ahí estamos a las órdenes. Nos pueden contactar al teléfono 5510-2548 o a través de nuestro correo g.lopez solucionesinmobiliarias.com.gt, y con gusto les vamos a seguir apoyando. Luis, hablando de un poco de todo, porque hay tanto que hablar y se queda uno con las preguntas. Posteriormente le vamos a dar cabida a nuestros televidentes. Las técnicas que usaban quienes hicieron estas imágenes obviamente tenían ciertas características que tal vez para el día de hoy ya no se pueden aplicar. ¿Cómo trabaja el IDAE para restaurar una imagen colonial? Efectivamente, y es un poco de lo que habíamos hablado al principio, cuando se forma el Departamento de Conservación y Restauración, necesita tener criterios de intervención. ¿Estos criterios de dónde los toma? Los toma de los centros de restauración a nivel internacional, de las corrientes que se están manejando en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en centros grandes que están trabajando patrimonio a gran escala, y entonces nosotros tomamos esos primeros lineamientos. Cuando se crea el departamento, quien nos apoya mucho fue la OEA y nos da apoyo a través de la Escuela de Restauración, del Centro de Restauración de México, y viene hasta inclusive gente de la Escuela de Restauración de México de Churubusco para instruir, para dar las primeras lecciones a la gente que empezó a trabajar acá. Eso estamos hablando que fue en los finales de los 70s, inicios de los 80s. Y así es como se empieza a formar todo esto. Mucho, digamos, en el área de pintura de caballete, pintura de retablo. Pero ¿qué pasaba con la escultura? La escultura, viene gente también, pero aprovechamos la capacidad que teníamos acá, y lo habíamos mencionado. Tomamos a imagineros que podían hacer este trabajo, pero que podían ser redireccionados hacia la idea de trabajar con la profesión que ellos tenían de imaginero, pero con los criterios de conservación y restauración. De esa cuenta aparece en escena alguien que para mí tiene mucho valor, sobre todo para el Departamento de Conservación y Restauración, que fue don Ramiro Irongaray. Don Ramiro. Que lo recordamos mucho, yo lo recuerdo con gran cariño, y sobre todo porque él fue quien me abrió el camino para estar donde hoy estoy. Mucho de lo que sé y de lo que aprendí fue de manos de él. Mucho conocimiento. Mucho conocimiento, sobre todo este conocimiento él había trabajado durante mucho tiempo con Julio Dubois, y fue de los pupilos de Julio Dubois. Cuando don Ramiro era un jovencito de 14, 15 años, ya trabajaba con don Julio. Y le aprendió muchas cosas, trabajó en otros talleres también, un escultor de apellido Mendoza, mucha gente importante. Él conoció también a don Huberto Solís, trabajó. De hecho, voy a contar la anécdota, que en realidad alguien que iba a trabajar al Departamento de Restauración iba a ser don Huberto Solís. Lo que pasa es que don Huberto ya estaba muy grande, y don Huberto, cuando se le hizo la propuesta, estuvo a punto de aceptar, pero luego dijo que él ya era muy anciano, que ya no quería, y finalmente pues don Huberto desafortunadamente murió a los pocos años de esa invitación, ¿verdad? O sea, realmente él ya se sentía muy cansado, está en sus últimos años. Y luego llega don Ramiro. A lo que voy con esto es que lo que está creando el Departamento de Restauración era justamente tener estos criterios, pero utilizando toda la profesión que tenían estos grandes imagineros. Y entonces creamos un criterio muy particular. Y voy a decir por qué es particular. Digamos, cómo se trabajaría una escultura en otras latitudes. Digamos, trabajaríamos con materiales sintéticos, trabajaríamos las integraciones de color, o sea, los faltantes en el encarnado. Lo podríamos hacer con unas técnicas diferentes, como aplicar acuarelas, como aplicar la pintura a través de pequeños puntos, para que los historiadores lleguen y se den cuenta dónde está la intervención. Cosas que se hacen con piezas como de museo. Pero ¿qué pasaría si nosotros aplicamos eso a nuestra imaginería religiosa? Sobre todo con esta devoción tan viva. No nos gustaría ver a nuestras imágenes de devoción con las evidencias tan claras de las intervenciones que le estamos haciendo. Entonces tomamos toda la parte de conservación de patrimonio
de los criterios internacionales, pero aplicamos también la parte de la conservación, de la intervención del patrimonio religioso, como lo hacían nuestros imagineros. Para hacerlo más claro, dividimos esto en conservación y en restauración. La parte de conservación es la que va a detener todo el daño que le está ocasionando a una imagen. Le vamos a evitar que se siga dañando. Toda esa parte la hacemos con los criterios internacionales, con toda la parte de la evolución de la tecnología, de los conocimientos, la cientificidad con la que se hacen estas cosas. Y la restauración es la reintegración de todos los elementos que le faltan a una imagen para que la veamos completa. O sea, si le faltan partes del encarnado, si le falta un dedo, si le falta una parte, un segmento del pelo, lo que fuera. Toda esta parte de la restauración la hacemos con los criterios de nuestros imagineros tradicionales. Entonces mezclamos la parte internacional con la parte tradicional guatemalteca. Y eso crea, y finalmente creamos un criterio propio, el cual nosotros hemos expuesto en congresos internacionales. Yo lo he expuesto personalmente en distintas latitudes, hasta lo expuse alguna vez en España en el Instituto de Patrimonio Histórico Español, donde trabajan la mayor cantidad de patrimonio en España. Lo expuse en Japón con centros de restauración, lo expuse en otras partes de Europa. Y a ellos les encantaba mucho que hubiésemos creado justamente un criterio propio para atender un patrimonio tan particular y tan específico, ¿verdad? Porque estamos trabajando un patrimonio que sigue teniendo esta vigencia, digamos, que sigue estando vivo en el ideario colectivo y que sigue teniendo esa presencia tan fuerte. Entonces teníamos que atenderlo de una forma muy particular y así es como lo creamos. Muy especial, definitivamente. Dentro de todas estas técnicas ya científicas que ustedes manejan, ¿cuál creen ustedes que es la más complicada para trabajar? Dentro del gremio de personas que trabajan en el IDAE. En realidad todo tiene sus grados de dificultad. Es muy difícil decir en realidad, y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el Departamento de Restauración, es que lo hemos dividido por especialidades. Cada grupo de trabajadores se enfoca en la especialidad en la cual es más afín y la que tiene más habilidad y más especialidad. Entonces, pues tal vez los que trabajan la parte de la madera, de la talla, dirán que lo más difícil es lo de la madera, y los que trabajamos la parte de policromías, de encarnados, diríamos que la parte de encarnados es la más complicada. Finalmente, cada quien diría que la suya es la más difícil, porque los grados de dificultad pueden ser muy altos entre uno y otro, ¿verdad? Y eso también depende de a quién estamos atendiendo. No existen recetas dadas, no existen... Cada quien crea su mecanismo, su técnica. Y cada imagen que nos llega como un paciente a un hospital, hay que hacer un diagnóstico. El diagnóstico es específico para esa imagen y entonces el tratamiento que se va a aplicar responde específicamente a ese diagnóstico. O sea, los tratamientos van siendo individualizados. Por eso decir que existen recetas para restaurar es imposible, ¿verdad? Porque cada uno responde a necesidades diferentes. Distintas. Los daños pueden ser, aun cuando los daños se parezcan, digamos, la respuesta de una escultura a otra puede ser muy distinta. Los materiales, por el tipo de madera. Exactamente, por el tipo de madera con que fueron hechos y por la reacción que ha tenido la madera a través del tiempo, aunque los dos hubiesen sido hechos con madera de cedro y los dos fueran del siglo XVIII, pero estuvieron ubicados en distintos lugares y esta distinta ubicación hizo que reaccionaran de forma diferente uno del otro. Los dos van a tener encarnados al óleo hechos con vejiga, los dos van a tener pigmentos. Los dos van a estar tratados más o menos igual. ¿Ya no se usa la vejiga ahora? Sí se usa. Nosotros siempre la conservamos, precisamente por la parte de conservar la tradición del imaginero guatemalteco. ¿El pigmento? ¿Cómo? El albayalde. El albayalde, que es un óxido de plomo extraído. Sumamente peligroso y por eso es que se ha dejado de utilizar. De hecho, ya está descontinuado en muchas partes del mundo precisamente por lo tóxico, por el plomo. El plomo y el problema del saturnismo, que sería una consecuencia del plomo, ¿no? Y de hecho, muchos de los imagineros y grandes escultores que trabajaron esto murieron por eso, ¿verdad? Intoxicados a largo plazo por la utilización de plomo. Del plomo, definitivamente. Luis, dentro de todo este patrimonio, que no solamente es la imaginería, es todo, cuadros, pinturas, inmuebles, muebles. ¿Cuál ha sido, dentro del IDAE, tu experiencia, la restauración
que más dificultad ha presentado? También es difícil decirlo, porque en realidad los grados de dificultad pueden variar entre uno y otro y las características. Pero digamos que hablando de esta imaginería religiosa, pues recuerdo con mucha dificultad al Nazareno de Santa Teresa, por ejemplo, al Jesús del Rescate, al Nazareno de las Tres Potencias, grados de dificultad alto, Jesús de los Milagros de San José fue un día de dificultad alta, y actualmente nosotros estamos trabajando una imagen, un proyecto sumamente largo, y pues la comunidad lo sabe, la cofradía lo sabe, a Nuestra Señora de los Pobres de San Francisco, una escultura extraordinaria que cuenta una historia enorme y que tiene una trascendencia muy grande, y lo más hermoso para mí es toda la historia que ella puede contar sobre ella misma. Es una escultura del siglo XVI, con alguna modificación en el siglo XVIII, con una siguiente modificación en el siglo XIX, con 2 modificaciones en el siglo XX, y llega hasta nuestros días como la conocemos. Pero le han pasado muchas cosas a través de... Y estas modificaciones, ¿cómo las podemos entender? Yo la quiero entender porque siempre ha existido mucho cariño, mucha devoción hacia ella, y de alguna manera estas modificaciones eran para mantenerla viva. Se quedaba un poco rezagada en la moda, en el estilo, en lo que fuera, y la modificaban, y seguía vigente. Se pasaba el tiempo, volvía a quedar rezagada, la volvían a modificar, se rezagaba nuevamente, como le pasa a muchos, ¿verdad? Y la volvían a actualizar. Ella ha tenido un proceso como de actualización, y finalmente, cuando termine el proyecto, que tomará todavía algún tiempo, pues pienso que el resultado será muy hermoso, ver a una escultura con toda esta historia a través de ella. Y puede ser quizás de los trabajos más difíciles, sobre todo además porque el conjunto no es solo ella, es el niño que lleva en sus brazos, son a las 2 pequeñas esculturas del hombre pobre y la mujer pobre que han estado con ella mucho tiempo, con una técnica muy difícil. Ellos están hechos con... el cuerpo está en madera, pero el ropaje es tela encolada y trabajada como encolada y enyesada encima, lo cual hace que sea muy difícil trabajar. Por eso, en realidad es un proyecto muy grande. Tenemos el apoyo de William Estrada, que es la cofradía de la Inmaculada Concepción, y de la misma iglesia de San Francisco para ir haciendo este proyecto poco a poco. ¿Solo esta imagen tienen, digamos, no, características tremendas? Porque me lo están preguntando. No, actualmente estamos trabajando a Jesús Nazareno de los Desamparados de San Pedro Zacatepeques en San Marcos. También una escultura con un grado de dificultad alto por la cantidad de intervenciones que ha tenido. Estamos trabajando también a una imagen con una gran devoción que es el Señor Sepultado de la Cofradía de la Catedral de Quetzaltenango, el que sale en procesión para Viernes Santo. Ahí hay que entender que ellos tienen 2 imágenes. El que está en la iglesia catedral, que es el que hace con quien se hace el acto de la crucifixión, y el que estamos trabajando nosotros, que es el que está en la procesión de Viernes Santo. Con la antigua, ¿ellos tienen su propio departamento de preservación? Sí, ellos tienen un departamento que funciona en el Consejo para Protección de la Antigua Guatemala. Su sede lo tienen en las ruinas de Capuchinas. Y ellos atienden a la Antigua Guatemala y a las aldeas circundantes a la Antigua Guatemala. ¿Pero ustedes siempre tienen, digamos, la supervisión de esto? Ahí tenemos no tenemos una supervisión directa, porque ellos se manejan de forma casi autónoma. Y entonces ellos hacen su propio trabajo. Vamos a darle cabida a nuestros televidentes. Claudia Arévalo, saludos. Muchas gracias. Excelente programa. Una pregunta para el licenciado Muñoz. Dice, ¿qué tan necesario es que el Cristo yacente del Calvario salga como urna? Y vamos a contestar al final. Otra pregunta es la misma. Y de ahí saludos de muchas personas y que están pendientes de nosotros. Con respecto a lo del Señor Sepultado del Calvario, cuando fue la restauración que nosotros hicimos, dimos las recomendaciones, y ahí tuvimos, voy a mencionar a todo el apoyo que tuvimos con Monseñor Oscar Julio Bian en aquel momento, y obviamente con el padre Manuel Chilín, que hasta la fecha pues seguimos teniendo esta amistad y nos sigue visitando en la institución. Y nosotros le dimos todas las recomendaciones, y ellos, ya depende un poco de ellos el tomarlas
completas o adaptarlas a sus necesidades. Obviamente dentro de nuestras recomendaciones estaba que para la mejor preservación de la imagen, pues si se podía seguir saliendo en urna, sería más conveniente porque eso le daría mayor seguridad a la misma escultura. Eso haría que la imagen cuando salga en procesión no sea expuesta a la contaminación ambiental, a lo que hemos hablado hace un momento, al humo, al polvo, a la suciedad. Y esta pequeña urna que le puedan poner o la caparazón de acrílico que le han puesto últimamente, pues de alguna manera lo está protegiendo. Obviamente podría salir sin eso, no le va a pasar nada. Nada grave en ese momento, pero a largo plazo puede ir acumulando la suciedad que luego se tendría que convertir en un nuevo proceso de restauración. Claro. También Humberto Rivera desde California. Saludos. Giovanni Velasco, Muchas Daniel gracias. Arias, Enrique Hulsen. Qué gran personaje, dice, quien restauró el Cristo Yacente del Calvario. Quieren saber si hay posibilidades de restaurar imágenes de colecciones particulares. Es una. Ya lo de las que están en restauración ya está. Claudia Arevalo, nuevamente Herbert Monterroso, Kevin Mendía, una pregunta para el Dick Muñoz. La misma pregunta, como que se pusieron de acuerdo con la pregunta. Y de ahí felicitando por el programa. ¿Restauraciones a nivel particular? Dentro del IDAE, dentro del Cerebien, no es posible. Nosotros podemos trabajar a todo el patrimonio, como lo dije en un principio, al patrimonio estatal, que quiere decir que es de todos los guatemaltecos. Esto responde iglesias, conventos, casas de cultura, museos, instituciones públicas, hospitales, digamos que tuvieran alguna imaginería dentro de un hospital, por ejemplo, un hospital nacional, por supuesto, ¿verdad? Ese es el tipo de bienes a los que podemos tener acceso. Las restauraciones de colecciones particulares, pues muchos de nosotros trabajamos como restauradores independientes y es ahí donde atendemos las colecciones particulares, pero eso lo hacemos fuera de los horarios de trabajo y fuera de la institución del IDAE. No hay, digamos, ahí no hay una conexión o siempre hay supervisión del IDAE. Eso es importante porque sí. Hay mucho estafador. Sí, la verdad que pues mira, en realidad hay que tener cuidado con quién se hacen los trabajos, ¿verdad? Porque podemos tener pues el problema de que podemos darle nuestro patrimonio propio, familiar, a alguien que realmente no esté especializado en el campo y el resultado no puede ser tan favorecedor como hubiésemos querido y los resultados pues no nos van a gustar y vamos a lastimar este patrimonio finalmente, porque una mala restauración repercute no solo en la estética, sino en la desvalorización del mismo patrimonio, porque esa mala restauración le está quitando mérito, no solo histórico, estético, y si lo quieren ver así, hasta económico. Si es que están pensando en que este patrimonio tiene un valor económico dentro de una herencia para las futuras generaciones de su propia familia, ¿verdad? Si no está bien trabajado, pues ese patrimonio se está depreciando. Y eso responde también a cuando se hacen proyectos de restauración fuera de la institución, sí hay que tomar muy en cuenta que aun cuando sea estatal, se puede hacer fuera de la institución, pero necesita el permiso de Antropología e Historia o la Dirección General de Patrimonio para que sea trabajado. No se puede hacer sin el permiso porque entonces entraríamos en una ilegalidad. Y parte importante también sería el registro por supuesto, del bien que se va... Registro de patrimonio cultural. Para que no exista ningún inconveniente legal ni de otra índole. Luis Manuel, el tiempo se nos termina. Creo que nos ha quedado bastante claro todo el beneficio, todo el trabajo que ustedes hacen como institución. A mí me queda claro y lo voy a repetir porque es importante. Cuidemos las imágenes que nosotros procesionamos. A nivel del experto, pues no son hechas para procesionar, pero ya las hemos tomado como tal. Entonces tenemos mayor responsabilidad de cuidarlas y de preservarlas y de buscar la mejor manera para manipularlas, tanto devocionalmente dentro de un templo como en una procesión. Tus palabras finales. Pues muchas gracias por la invitación, Luis. Fue un gusto estar acá. Espero haber podido contribuir un poco a esclarecer algunas dudas.
Y recuerden, nosotros somos los restauradores, pero en realidad la tarea de conservar nuestro querido patrimonio no solo es de nosotros, es de todos en conjunto. Ustedes que están allá, ustedes también forman parte de este gran equipo que conserva y protege nuestro hermoso patrimonio. Claro, la última, Luis, si alguien te quiere ubicar a lo personal, ¿se aboca al IDAE o algún teléfono para contacto? Sí, puede ser a través de mi teléfono o a través de mi correo. ¿Lo puedo dar o te lo puedo dejar? Me lo dejas y lo publicamos sí, posteriormente. Lo dejo y lo publicamos. Sí, y posteriormente pues vamos a ampliar esta charla, porque siempre hay cosas que la gente necesita saber y ampliar sus conocimientos. Así que para mí ha sido un gusto, un placer haberte tenido acá en Conversando con Luis Hernández, y que ustedes allá en la comodidad de su casa pues hayan también asimilado este programa, y que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre. Feliz noche.